Vacío. El vacío es un concepto directamente relacionado con el yo soy. Y para llegar al vacío del yo soy, tenemos que pasar por el vacío del somos. El vacío del yo soy es ese vacío del que habla el budismo, y el vacío emocional es ese vacío que hablo del somos. ¿Por qué? Porque vamos a visualizarlo de esta manera. En el origen de la existencia misma, no es que no había nada, existía el vacío, ¿sí? El vacío es el punto de unificación de todas las realidades, donde todas las cosas coexisten, pero no se pueden mover, no se pueden sentir. Podríamos interpretar dentro de lo que es la matemática, por ejemplo, es que la suma, o en física, de que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Bueno, cuando una de esas fuerzas se mueve opuesta a las otras, se empieza a generar un efecto de rebote que hace que todo se empiece a mover y empiece a circular. Eso es la creación del universo. Pero si todas esas fuerzas, en lugar de moverse opuestas unas a las otras, por polaridad, todas se unifican en el centro y ejercen la misma presión hacia el centro, todas esas fuerzas dejan de existir. Pasa a ser neutral, pasa a ser vacío. Esto es que todo lo que existe pasa a ser nada. Sin embargo, todo aún así existe, ¿sí? Por eso la suma de todas las fuerzas es igual a cero. El vacío en sí no es que no hay nada. El vacío en sí es que todas las fuerzas están estáticas generando presión hacia el centro, hasta que una de ellas se mueve opuesta. Cuando se mueve opuesta, todas las otras se desarticulan y empieza la gran ola de movimientos energéticos que generan toda la creación del universo, ¿sí? Pero sin embargo, se están utilizando herramientas que ya estaban ahí, solo que inertes, sin movimiento alguno. Por eso cuando hablamos de vacío, el vacío del budismo, es el vacío en que reconozco que todas las cosas que existen están unidas a mí y que todas ellas, si las atraigo correctamente a mí, van a producir el mayor equilibrio posible, que es que todas esas fuerzas se concentran en mí, en el corazón, y todas generan un punto de vacío. El punto de vacío del que habla el budismo es un punto de equilibrio total, es el punto de la mayor coherencia, la mayor virtud, de la mayor sensación que podamos tener de plenitud en el universo. Es el vacío en el cual yo puedo sentir y referenciarme por igual en todas las cosas que existen, ¿sí? Entonces, ir al vacío no es dejarse caer a la nada y desaparecer. Ir al vacío es permitirse convertirse en todo aquí y ahora, ser todo, al punto de que tanto puedo ser que no puedo focalizarme en nada de todo eso porque soy todo. En el momento en que no puedo más con tantas cosas que se referencian a mí, en ese momento encuentro el vacío, ¿sí? El vacío porque ya no puedo, lo siento todo y así mismo no puedo observar ni focalizarme en nada. Llegar al punto de vacío entonces es unificar todos los conceptos en mí. ¿Cuál es la diferencia con el vacío emocional? El vacío emocional es un desequilibrio o pérdida de energía. No tiene que ver con la unificación de todo hacia el corazón, sino que tiene que ver con la pérdida de todo y el control de las cosas, ¿sí? El vacío emocional no es autorreferenciado. El vacío emocional es pérdida de control sobre mi propia energía. Eso hace que no pueda sentir la energía en mi interior y por lo tanto, como no puedo generar movimiento en los chakras, siento como una especie de vacío, ¿sí? Ese vaciado energético implica que estoy perdiendo energía por otros, a través de otros, en situaciones, que se está yendo la energía de mi cuerpo, ¿sí? Que estoy pasando por una crisis. Pero este mismo vacío emocional, este vaciado energético, pensémoslo de la siguiente manera. El vacío emocional es como si ustedes fueran una jarra de agua, ¿sí? Que está llena de agua, pero con el tiempo se le van haciendo grietas y se van haciendo agujeritos, ¿sí? Entonces empieza a vaciarse. Los pleyadianos se mueven en esferas de luz y lo hacen a través de convertirse ellos mismos en su propia nave, que son el Merkaba. La Atlántida le debe su existencia a los arturianos. Solemos pensar que la Atlántida era una civilización futurista en el pasado. Sin embargo, cuando vamos al origen de la Atlántida, son los que nos ayudan a despertar nuestro interior. Ellos nos entregaron el conocimiento de cuál era nuestro propósito. Los gigantes, su intención
era registrar todo lo que los ojos de la Tierra pudiera ver. Los reptilianos en el pasado representaban el conocimiento, la maestría. Exploraremos los Moanos y Anunnaki, así como la forma en que estas dos especies crearon la estructura de la civilización para la trascendencia humana. ¿Está? Entonces, no hay movimiento, no hay energía que se mueva, se pierde el agua, se pierde, y se perdió casi toda, sí se rajó por debajo, ¿sí? Entonces, a esto vamos a sentir que la vasija de agua se empieza a vaciar, se vacía de agua, de energía, de contenido emocional, y por lo tanto siento un vacío energético que tiene que ver con la pérdida de energía, no tiene que ver con ir hacia el centro, ¿sí? Por el contrario, para entender el vacío del budismo, pongamos la misma jarra llena de agua, pero en lugar de vaciarla o rajar la vasija para que se vacíe, vamos a congelar el agua. Baja tanto la temperatura que se enfría el agua y se contrae tanto el agua que queda estática, no se puede mover, no hay movimiento en las moléculas de agua. Se cristalizan tanto que empiezan a expandirse y se expanden hasta el punto de máxima expansión, rompiendo la vasija, rompiendo el cuerpo, rompiendo el cántaro. Ya no existe más el cántaro, pero sin embargo la forma del agua sigue siendo la del cántaro, contenida en el interior. Esto es la diferencia entre vacío del yo soy y vacío del somos.